Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Congos, yo soy profesor asociado de Derecho Ambiental en la Universidad Nacional del Sur. También soy profesor adjunto de Legislación Ambiental en la Universidad Nacional de Río Negro y soy profesor de posgrado en la especialización de Derecho Ambiental de la UBA. Esta va a ser nuestra primera charla, nuestra primera clase, mi primera exposición, para referirnos a la cuestión de la gestión de los residuos. Vamos a ver en esta primera charla especialmente lo que tiene que ver con residuos sólidos urbanos, toda la regulación que hay tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y luego en otra clase que vamos a tener, vamos a ver lo que son la gestión de los residuos peligrosos. Como primer medida, siempre me gusta empezar hablando de lo importante que es la clasificación de los residuos. Como ustedes ven acá, estos residuos no se encuentran clasificados, se encuentran mezclados, se encuentran contaminados entre sí, y por lo tanto cualquier idea de clasificar residuos o de recuperar o revalorizar los residuos empieza siempre con una buena separación de residuos, con una buena gestión inicial de los residuos para que estos lleguen de la mejor manera, para que puedan ser revalorizados, reciclados, reutilizados, etc. Vamos a ver que, como vemos acá, los residuos que se generan en distintas actividades son residuos de todo tipo. Entendiendo por residuo que es todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la naturaleza, transformación, fabricación o consumo, y esto es muy importante, que su poseedor decida abandonar. La calificación de residuo tiene que ver también con la intención de su poseedor o de su dueño de abandonar el mismo, de dejar que el mismo deje de tener valor, deje de tener una importancia para él y abandonarlo. Cuando nosotros hacemos disposición de nuestros residuos en la vía pública, estamos haciendo ese abandono de ese residuo, ese abandono de ese material, transformándolo en residuo. Entonces, todo material que provenga de un proceso de extracción para fabricación o consumo, y que el poseedor o el propietario decida abandonarlo, es un material que es considerado un residuo. Vamos a ver que los residuos pueden ser de distintos tipos, pueden ser urbanos, industriales, agrícolas, hospitalarios. Dentro de estos también hay alguna subdivisión. Si nosotros buscamos de alguna manera definir residuos de acuerdo a la fuente en que ese residuo se genera, vamos a ver que podemos tener residuos domésticos, derivados de viviendas y edificios. Las características de estos residuos es que en principio habría residuos orgánicos derivados de las comidas, papel, cartón, plásticos, cuero, residuos de jardín, de madera, pero también vamos a ver que se generan otro tipo de residuos que son residuos a veces catalogados como peligrosos, residuos catalogados como patogénicos, etc. Por ejemplo, las tintas, los cartuchos de impresora, las pinturas, esos son residuos que son considerados como peligrosos. También todos los residuos como pueden ser pañales o los que pueden ser derivados de la atención médica que tenemos en nuestra casa son también residuos patogénicos, o electrodomésticos que son residuos RAES, o algunos residuos especiales como pueden ser los neumáticos. Como vemos, partiendo de una fuente doméstica, vamos a ver que no solamente tenemos residuos que se generan en una casa que son los ordinarios de la casa, residuos de comida, residuos de la limpieza, pero también vamos a tener otros tipos de residuos como peligrosos domiciliarios, como patogénicos domiciliarios o como RAES. Obviamente esto se ve en otras fuentes también, y ya lo vamos a ver más adelante, que una fuente determinada, por ejemplo industrial, genera distintos tipos de residuos. Para entender lo que son los residuos domiciliarios, vamos a ver que en general el 50% de los residuos son orgánicos, y esta es la fracción menos gestionada
a nivel municipal. En realidad es la que más va a basurales a cielo abierto o a rellenos sanitarios, y es la que menos se intenta reciclar o recuperar, en virtud de que digamos, lleva un proceso distinto a los de los residuos reciclables, o a los de residuos, a los otros residuos, como el papel, cartón, plástico, vidrio o metales, que en general son los que conocemos como reciclables, pero y que generalmente son los que separamos y los que enviamos a lugares determinados para que puedan ser recuperados. Este 50% de orgánicos en muy pocos lugares, por lo menos en Argentina, se están gestionando de manera correcta para también generar un material de compost, un mejorador de suelos, que es lo que se puede generar con este residuo orgánico tratado. Como les dije, vamos a ver qué actividades comerciales y de servicios, que son todas estas que se pueden ver acá, también generan no solamente residuos de comida, papel, cartón, plástico, sino que también generan residuos peligrosos, como baterías, neumáticas, aceites, cartuchos, cartuchos de impresora, tintas, solventes, residuos de hidrocarburos. También vemos que no solamente la actividad comercial y de servicios genera residuos asimilables a los domiciliarios, como los de comida, papel, cartón, vidrio, plástico, sino también residuos de tipo asimilables o de tipo peligroso, ¿no? Lo mismo esto en la industria. La industria no solamente genera residuos industriales no peligrosos, como pueden ser, digamos, el papel, como puede ser el cartón que se utiliza para embalar, el film que se utiliza para embalar, los pallets de madera, todos esos son residuos industriales no peligrosos. La industria también genera residuos industriales peligrosos, como pueden ser los derivados de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, la planta de tratamiento de líquidos industriales, como pueden ser algún residuo peligroso derivado del proceso industrial de que se trate. Pero también generan residuos no industriales, como los residuos del comedor, de comida, los residuos también derivados de lo que es la basura, la papelería, todo lo relacionado con la actividad administrativa de esa industria. Obviamente hay residuos también de fuente agrícola, que también generan residuos peligrosos, generan residuos asimilables a los residuos domiciliarios y generan residuos específicos que son los agrícolas. Muchas veces el guano del ganado, o de las granjas, en este caso, y los residuos peligrosos, que son los derivados de los fertilizantes, herbicidas, residuos medicinales utilizados en la cura de los animales o el tratamiento de los animales. Por último, vamos a ver que también hay otra fuente que puede ser hospitalaria, derivado de clínicas, geriátricos, inclusive derivado de hospitales para animales o de veterinarias o centros de atención de animales, ¿no? Donde tenemos, en este caso, residuos de tipo quirúrgicos, que son patogénicos también, que son guantes, jeringas, agujas, restos humanos o restos de animales, que también son residuos patogénicos, residuos de fármacos o restos de medicamentos, que también son residuos patogénicos, y por último, residuos de comida y de basura relacionada con la administración de estos centros de atención médica o centros de atención médica para humanos o para animales. ¿Por qué debemos gestionar los residuos? Bueno, la primer problemática que se presenta, como todos sabemos, es que si no se hace una buena recolección de residuos y una buena gestión de ese residuo, es decir, un buen tratamiento y una buena disposición final, los residuos van a terminar en lo que se llaman basurales a cielo abierto o vertederos, llamados también vertederos no controlados, ¿no?
Acá tenemos algunas imágenes de distintos tamaños de vertederos, algunos más chicos, algunos son microbasurales, algunos son macrobasurales. Acá tienen información de la Defensoría del Pueblo, ahora vamos a ver algunas filminas. Existen en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y en todos los municipios de la República Argentina. Y es una problemática que trae olores, que trae roedores, que son lugares propicios para lastimarse, para que se generen ratas, digamos, distintos roedores que pueden afectar a la salud de la gente, ¿no? 74 municipios tienen basurales a cielo abierto de distintos tamaños, de 2 hectáreas, acá de 2 estadios de River. Esto lo que significa que, como ven, los basurales a cielo abierto son una problemática radicada en toda la provincia. Nosotros tenemos 135 municipios, por lo cual 74 de ellos tienen basurales de 2 estadios de River de tamaño. Obviamente todo el resto de los municipios también tienen basurales, ¿no? Por ahí mucho más chicos a este tamaño, pero bueno, es una problemática que se ve reflejada en toda nuestra provincia, en toda nuestra nación. Vamos a ver esta filmina, que es de la Defensoría del Pueblo, tiene algunos años, pero bueno, muestra un poco cómo esta problemática de los basurales ha ido creciendo en toda la provincia y se mantiene en toda la provincia, con algunas características especiales. Dice que se encuentran a 2 kilómetros de la zona urbana, perdón, se encuentran a 2 kilómetros de la zona urbana más próxima, y a 3 kilómetros de la escuela más cercana, y a 4 kilómetros del Palacio Municipal. Como ven, no están ubicados en el centro de la ciudad, pero están en los alrededores de la ciudad, muy en contacto con, o muy cercanos a la población. Y estos basurales a cielo abierto son vertederos que son no controlados, no está sectorizado, no se tiene registro de lo que entra, no hay una gestión ambientalmente correcta de los mismos, ¿no? Es decir, está en contacto con el suelo, se genera el lixiviado, se contamina el suelo, se contamina la napa, se generan roedores, todas las problemáticas, olores, todas las problemáticas típicas para este tipo de basurales a cielo abierto, ¿no? Vamos a empezar un poco a hablar de lo que es la legislación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Sabemos que tenemos una ley de presupuestos mínimos ambientales en materia de gestión de residuos domiciliarios, que es del año 2004, pero la provincia de Buenos Aires también ha avanzado a través de la ley 13.592 de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la regulación, y a través del decreto 1215, que es reglamentario de esa ley. En lo que respecta, y lo que vamos a ver más adelante también en la segunda parte de la clase, en otro video, es la ley de residuos especiales de la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicio de la Nación, la 25.612, de presupuestos mínimos, y la 24.051, que es la Ley de Residuos Peligrosos de la Nación. Hoy por hoy nos vamos a abocar a lo que es residuos domiciliarios, residuos sólidos urbanos exclusivamente. Respecto de esto, tenemos la Ley de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios a nivel nacional. Como ustedes saben, esta es una ley de presupuestos mínimos ambientales que en sus criterios, en sus normas y en todos es aplicable tanto a nivel municipal como a nivel provincial y a nivel nacional. Por lo tanto, es una ley de importancia y de referencia en esta materia. Vamos a ver que habla de residuos domiciliarios, que son aquellos que se generan a partir de procesos de consumo y de desarrollo de actividades humanas
y que son, obviamente, volvemos acá al concepto de desechados o abandonados por parte del poseedor o del dueño del residuo. Como vimos anteriormente en la clasificación según fuente, pueden ser de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional no regulado por otras leyes especiales. Quiero decir que cualquiera de estas fuentes de generación de residuos o de orígenes de residuos pueden estar regulados por una legislación especial. Doy el caso de los residuos industriales no peligrosos, o los residuos industriales peligrosos, o los residuos derivados, los residuos patogénicos dentro de los residuos sanitarios, etc., ¿no? Vamos a ver que van a aplicar distintas leyes de acuerdo al tipo de residuo que sea, la fuente de generación y el tipo de residuo que se genere. Recordemos que una fuente de generación industrial puede generar residuos industriales no peligrosos o asimilables a domiciliarios, o puede generar residuos peligrosos, o puede generar residuos asimilables a la comida, residuos sólidos urbanos, o puede generar residuos derivados de la atención médica de sus empleados, por lo que van a ser residuos patogénicos. Es importante destacar, que lo que busca la ley 25.916, como todas las leyes de gestión de residuos, es hacer una regulación integral de lo que son los residuos domiciliarios, incluyendo etapas de generación, disposición inicial, recolección, transferencia, transporte y tratamiento y disposición final. Esta es toda la regulación desde el nacimiento de la generación del residuo hasta su disposición final de una manera ambientalmente correcta, ¿no? Vamos a ver que dentro de los objetivos primordiales que tiene la Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios están los de, obviamente, lograr un adecuado manejo, ¿no? Que primero que el manejo de ese residuo sea conforme a las normas ambientales, sea no generando un daño ambiental. Es decir, que sean transportados, tratados y dispuestos de una manera que no genere un impacto negativo sobre los recursos naturales o sobre el hombre, ¿no? Y el segundo objetivo que tiene es la valorización y minimización. Es decir, primero generar menos residuos para reducir el impacto y valorizar los residuos que estamos gestionando. Es decir, tratar de hacer que ese residuo vuelva a través de un proceso de economía circular, que lo vamos a ver un poco más adelante, vuelva a gestionarse de una manera que pueda ser reutilizado, pueda ser reincorporado en la cadena productiva y no sea únicamente dispuesto finalmente en un relleno de seguridad. Dentro de las autoridades, obviamente la ley nacional dice que las autoridades son provinciales o municipales, de acuerdo a lo que determine cada provincia. Vamos a ver en esto que hay ciertas provincias que hacen una gestión integrada de los residuos sólidos urbanos a través de centros de transferencias y a través de centros de transferencias ubicados en algunas municipalidades, y a través de una gestión de ese residuo en plantas de tratamiento y de disposición final de nivel provincial. Hay otras, como la provincia de Buenos Aires, en las cuales tanto la gestión del residuo, toda la gestión integral del residuo pasa por la autoridad municipal exclusivamente. Ya lo vamos a ver esto un poco más adelante. También las autoridades locales deberán dictar normas complementarias a esta ley, obviamente. Se deberán crear sistemas de gestión adaptados a las características y particularidades de una determinada provincia o jurisdicción. Esto es porque, a ver, para que tengan en cuenta, hay lugares donde, por ejemplo, el corredor turístico de la costa atlántica es un lugar donde hay una afluencia muy grande de personas durante el verano, pero hay muy poca gente
durante el invierno, por lo que en esos lugares conviene tener una gestión articulada entre varios municipios de manera tal de compartir plantas de transferencia, compartir rellenos sanitarios, de manera de que el costo que se genera por todo esto sea menor, ¿no? Esto a través de convenios o acuerdos entre los propios municipios, como dice el último punto de esta filmina. Como venía diciendo, se habla de gestión integral, y cuando hablamos de gestión integral debemos regular desde la generación hasta la disposición final. Una forma de regular la generación es también regular los envases, generar una ley de envases o de envoltorios, donde ya desde el momento de la producción de esos residuos vamos a ver que se están generando menor cantidad que los que se generarían sin una ley de este estilo. Estas leyes están en algunos países del mundo. En nuestro país todavía no tenemos ley de envases, por lo menos para lo que son los residuos sólidos urbanos. Sí hay alguna legislación que regula los envases, como son los envases de fitosanitario, eh, con algún concepto relacionado con la responsabilidad extendida del productor, y por lo tanto ya se regula desde la generación de ese futuro residuo. La disposición inicial también es importante, que es la disposición inicial, es la que realiza el generador de residuos cuando deposita o abandona los residuos. Y esta, según la ley, puede ser tanto general como selectiva, es decir, podemos, cualquiera sea la actividad, tirar todos los residuos mezclados en un mismo contenedor o dividir los residuos de acuerdo a lo que la legislación nos pida. La recolección también puede ser diferenciada o general, que la recolección es el acopio y la carga de los residuos en vehículos recolectores para que sean llevados a un punto de transferencia, a un punto de tratamiento o un punto de disposición final. Acá también la recolección puede ser general o diferenciada. Obviamente, si hay recolección general, los residuos se mezclan, como ustedes vieron en los camiones, los llamados camiones pato, que son los camiones de recolección de residuos. Los residuos se mezclan de una manera y se compactan de una manera que después se hace muy difícil su recuperación. Es lo que estábamos diciendo al principio con la clasificación de los residuos, ¿no? La clasificación hay que hacerla cuanto más en origen posible, mejor, porque una vez que son compactados y que son mezclados dentro de un camión, se contaminan entre ellos y la recuperación de los materiales es muy difícil. La transferencia, que los centros de transferencia son los centros donde usualmente en grandes ciudades, como pasa en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano de Buenos Aires, o en otras grandes ciudades, estos centros de transferencia hacen que los camiones pato, los camiones chicos que vemos nosotros circular en la ciudad, puedan descargar en camiones más grandes para que estos puedan transportar 30, 40, 50 kilómetros el residuo hasta un centro de tratamiento o disposición final. Por último, el transporte es obviamente el traslado de los residuos. El tratamiento son operaciones que tienen que ver con el acondicionamiento de los residuos. Es decir, el acondicionamiento para que puedan ser dispuestos finalmente de una manera más adecuada, como podría ser, a veces se hacen a través de compactaciones y recubrimientos, se hacen lo que se llaman balas de residuos que se entierran en ese formato. Otras veces lo que se hace es, se acondiciona el residuo, si es húmedo o seco, para tratar de darle una valorización a ese residuo de manera tal de poder recuperar o poder recuperar, revalorizar el residuo. Y por último es la disposición final del residuo, que es la operación de depósito permanente de los mismos, ¿no? En general, ya lo vamos a ver más adelante, esta disposición final se da en lo que se llaman los rellenos sanitarios. Vamos a ver cómo es un relleno sanitario, que es una obra de infraestructura que tiene por objeto contener los residuos para evitar que tengan contacto con el suelo, con el agua, con el aire, de manera tal de que
no contaminen los recursos naturales. Vamos a ver obligaciones, tanto de el generador, de la recolección y transporte y el de tratamiento. Bueno, el primero, el generador, tiene la obligación del acopio inicial, se acopian en tarros, y la disposición inicial. Esa disposición inicial puede ser selectiva, puede ser disposición separada en origen, o puede ser una disposición general. El método de disposición, según dice la ley, va a ser conforme a la reglamentación o conforme a la legislación provincial de cada jurisdicción. En cuanto a la recolección y transporte, tienen que ser transportistas habilitados, y también tiene que haber sitios de disposición habilitada. Y obviamente la frecuencia y la metodología de la recolección, que puede ser selectiva o no, también tiene que ver con la reglamentación que lleve adelante cada una de las provincias o jurisdicciones. Respecto del tratamiento, transferencia y disposición final, todas estas plantas tienen que tener estudio de impacto ambiental, tienen que tener una autorización